venció el pecado, venció a la muerte. Su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de Gloria. Desde abril del año 2018, hoy vamos a hablar acerca de, ¿realmente eran cuervos, animales los que alimentaban a Elías, o mercaderes que se hacían llamar por ese nombre, o que la población había dicho hoy es de esta martes. forma? Hoy es martes. Exacto. Este Ni tema, te cases, ni te embarques, ni de gracia y libertad te apartes. ya usted sabe, ahí, ese es parte de nuestro eslogan, creado por el pastor. Hay que recordarle, mire, si se cae la llamada, levántela y vuelva a marcar. Eso es importante, no se puede dejar fuera. ¿Qué hacer si se cae la llamada? Que Dios nos ayude. Gloria al Señor. Comentábamos que tuvimos una llamada hace 2 semanas de uno de nuestros oyentes donde tenía aparte de la duda y la curiosidad de que si eran realmente animales los que alimentaban a Elías o mercaderes, porque alguien había estado hablando con él acerca de este tema y nosotros bien nos dispusimos a investigar al respecto para que, como él o como muchos de nosotros teníamos o tenemos dudas al respecto, hoy podamos dilucidar. No, y yo todo quiero, y acto inmediato, pedirle bueno, tenemos el teléfono aquí ahora disponible, estamos estrenando un aparato llamado Telos, sí, como de teléfono. Muy bien. Yo estaba esperando el chiste, Hoy pastor, tú no ves que estaba sí, así como medio... Sí, ya por fin lo pusieron ahí, te lo pusieron ya. Fíjense, yo quiero hacer la pregunta inmediata, porque de verdad la Biblia, la Escritura concede en muchos temas la capacidad de que haya una dualidad. Por ejemplo, para que me entienda el enfoque que le quiero dar. Por ejemplo, hay una corriente teológica que establece que la salvación podría perderla el creyente, y hay una corriente teológica que establece que el creyente podría no perderla. Se le llama calvinismo y por el otro lado arminianismo. ¿Qué pasa? Ambos se apoyan en textos bíblicos para sostener esto. En este caso, yo primero voy a leer el texto, yo lo voy a leer, 1 Reyes 17, y voy a leer unos versos más adelante, porque yo quiero que la gente, teléfono en mano, nos responda si es posible que Dios usare cuervos, animales como cuervos exactamente, para alimentar, en este caso un hijo de Dios, Elías, un profeta, alguien que está encomendado por el Señor para hacer cosas. Reitero, la pregunta es para todos los que nos escuchan: ¿podría Dios hacer el milagro? O sea, en la naturaleza de Dios está el hecho de él poder hacer eso, de por ejemplo Elías que pensaba que el cuervo es un animal, que la Biblia dice, junto con otros animales más, que era un animal impuro. ¿Podría Elías comer algo que venga de un cuervo? Pero además de eso, ¿podría Dios alimentar a Elías a través de un animal? O sea, eso es interesante, y más que el texto dice que era pan y carne por la mañana y pan y carne al atardecer. ¿No se lo comían los cuervos la carne? No, exacto, ahí viene la pregunta, porque la Biblia se presta, y hay que decir que nosotros estamos leyendo la Escritura en español, pero que los idiomas iniciales de la Biblia no son en español. O sea, tenemos arameo, griego y hebreo, y esos son lenguajes que nosotros, por más que los estudiemos, o sea, nosotros no somos de esa cultura, y hay que decir también que son lenguas que su conformación en sí es increíble, la riqueza que tienen muchas veces una sola palabra, por su raíz, su origen, todas las cosas que puede significar, y con las cosas que se puede confundir. Y que según pasa el tiempo también los idiomas tienden a deformarse. No, y además el tiempo de los manuscritos que fueron descubiertos para que tengamos hoy la palabra de Dios. El texto dice, primero el libro de Reyes 17, capítulo 1, verso 1 dice 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Yahvé, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por mi palabra. Y la palabra de Yahvé vino a él diciendo: apártate de aquí, dirígete al oriente, y escóndete junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y sucederá que beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te sustenten allí. Y fue e hizo conforme a la palabra de Yahvé, pues partió y vio junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne al atardecer, y bebía del arroyo. Y sucedió que pasados los días se secó el arroyo,
porque no había llovido sobre la tierra. Y la palabra de Elías vino a Elías diciendo, segunda vez, levántate, ve a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he ordenado allí a una mujer viuda que te sustente. Y se levantó y fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y al ir a traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive Yahvé tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente tengo un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y aquí estaba recogiendo un par de leños para entrar y prepararlo para mí y para mí, para que comamos y muramos. Y Elías le dijo, no temas, veas como has dicho, solo que de ello hazme a mí primero una torta pequeña y tráemela, después hará para ti y para tu hijo. Porque Yahvé Dios de Israel dice así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que mande lluvia sobre la tierra. Y ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y comieron ella y su casa muchos días. La harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Yahvé había hablado por medio de Elías. 809-534-1437, 809-534-1437. Llámenos en este momento y díganos si realmente usted considera que Dios podía hacer este milagro en la vida de Elías. También. O sea, ¿sería Dios capaz o suficiente para ordenar a animales carnívoros que comen carroña? Leí que comen muchísimas cosas diferentes, para que esos animales sean los que alimenten a su profeta, que era un hombre que se guardaba con mucha rigurosidad. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Hay que decir que estamos usando el telos por primera vez y que por primera vez no nos funcionó. Se nos cayeron las dos llamadas, pastor. Si su llamada se cae, levántela y vuelva a marcar. 809-534-1437. 809-534-1437. Sí, ahí está de nuevo la llamada. Vamos a dejársela a Leica, por favor, que ella lo haga por allá. Sí, al método antiguo, que ese método no falla. Sí. Baje un poquito, por favor, el volumen Sí. de su radio para poder escucharle. Sí, si fuera tan amable. Leica, sepáralo un poquitito. Queremos pedir disculpas a los hermanos. La llamada de nuevo sonando. Pedir disculpas, las primeras dos llamadas se cayeron porque estamos estrenando un aparato. ¿Sabe qué? Estamos estrenando un aparato Vamos a ver. y realmente Dice no. Leica que le demos aquí Vamos a ver. Hola, buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Se cayó y hasta la próxima. Por favor, hacerlo por allá, Leica. Dice que hay otra llamada. Vamos a ver. Método antiguo. Ay, ay, ay. Aquellos que nos vayan a llamar, por favor, escúchenos a través del teléfono. Nosotros le escuchamos perfectamente así. Si tienen el volumen un poquito alto, pueden hacer feedback y no... Corazón, seas hembra o varón, por favor, baja el volumen de tu radio. ¿Cómo ya sabe que se llama corazón? No sé, pastor, a ver, de cariño. De cariño. Y tenemos entonces las líneas llenas y no podemos... Sí, tú ves. Ay, santo. Bien, fíjense qué interesante. ¿Por qué quise leerlo hasta el verso 16 y no solamente los primeros versos? Vamos a ver. Vamos a ver. ¿La elegimos acá? Vamos a la senda antigua de nuevo. Hola, buenos días. Buenos días, adelante. Muy buenos días. Adelante, aleluya. Pero no, que va, se quedó atrás la llamada. Ahí están de nuevo sonando las dos líneas. ¿Sí? Buenos días. Adelante. Sí. ¿Con quién hablamos? Cuéntenos, Emilio. Sí. Sí, tremendo. Cierto. Está interesante.
Emilio, ¿crees que fueron cuervos reales y crees que a la usanza fueron personas? ¿Qué piensas? ¡Ay! ¡Wow! Muy bueno, excelente, Emilio. Excelente. Gracias. ¡Wow! Muy bueno, excelente, muy bien. 809-534-1437 es la línea de contacto. Aquí tenemos otra llamadita. Vamos con la senda antigua. Llamadas a la senda antigua por renuevo. Y me están escribiendo ahí al celular, pero mejor llame. Léalo, a ver lo que dice. Hola. Hola. Aquí estamos con la mano arriba. Hola, buenos días. Adelante. Buenas. Buenas. Sí, le escuchamos. Fueron cuervos que alimentaron a Elías, sí, fueron cuervos animales. Ok, ¿en qué tú sustentas el hecho? Vamos a escuchar posiblemente opiniones diferentes. ¿Por qué tú entiendes que fueron cuervos? ¿Por qué? Porque mercaderes no podían ser porque Ok. él lo buscaba y los mercaderes tenían acercamiento hacia los reyes. Ah, excelente. Muy bueno. Oye, yo le he dicho, señores, los oyentes de Renuevo y Gracia en Libertad son los oyentes más bacanos que hay en la radio. Tenemos otra llamadita ahí, 809-534-1437. Muy bueno. Aquí dice que sí, que no. Dice que está linkeando en inglés, o sea, está prendiendo y apagando la lucecita. O sea que, lucecita Benítez. Gloria a También, pastor. Hoy es martes. 809-534-1437. Entonces los martes tenemos licencia para hacer muchos chistes y gozarnos un poquito. Sea feliz. Estamos Mira, en Vianney, y sobre todo ustedes los solteros, que no tienen muchas razones para ser feliz. ¿Cómo así, pastor? Tienen que aprender a sonreír. No, espérese. Tienen que aprender a Porque yo he sonreír. escuchado el caso contrario. No, pero tienen que los aprender a casados sonreír. Tienen tantas razones para ser Tienen que aprender a sonreír. Mira un casado allí. Ahí está, mírenlo riéndose. Ay, pobre infeliz. Digo, pobre muchacho. Hola, buenos días. Adelante. Amén, mi amado. Le escuchamos. Mira, una de las razones que normalmente utilizamos los pastores, los predicadores es precisamente el término del cuerpo, porque tú sabes que a quien envía Noé para reconocer la tierra precisamente era un cuerpo. Cuando saca esa agua, Ok, y el cuerpo se quedó, jamás vino con respuesta. ok. Y luego enviaron una paloma y sí vino con respuesta. Ahora, ¿cuál es el pie del asunto? ¿Qué es lo que Dios quiere mostrarle a Elías? Dios quiere mostrarle a Elías a través del cuerpo que cuando Dios quiere usar a alguien para bendecir tu vida, no importa quién sea, a veces tenemos un concepto que no queremos que fulano nos bendiga o que no venga a través de esa persona, pero Dios cuando quiere bendecir tu vida, la persona que te repele, la persona que Ay, santo. siente como que no es por ahí que viene, Dios utiliza precisamente el canal que tú no cuentas para bendecir tu vida, y esa es una de las glorias más grandes que te Uf, puede rey. tremendo. Excelente, mi amado. Excelente. Nos escriben, O sea, pastor, bien interesante. al WhatsApp de la emisora, que es el mismo número 809-534-1437, y dice: sí creo que Dios es capaz de hacer eso y más. Fue Dios quien abrió el mar en dos. Él es altísimo, el Dios de lo imposible. Bien. Miren, interesante. Fíjense como una cosa tan sencilla. Porque, ¿qué está aconteciendo? Lo escuché, tengo que admitir, lo escuché de alguien en una ocasión y lo asumí como una postura personal. Por ejemplo, cuando a mí se me hace una pregunta de algo que yo no he estudiado per se en ese pasaje específico, porque trato de ver lo que dice el pasaje, pues yo he acostumbrado a decir, bueno, déjame ver, déjame estudiarlo, porque la ciencia, la verdad es así, ha ido avanzando. Ya tenemos mejores traducciones de la escritura que las que teníamos antes. Tenemos otros medios electrónicos que antes no lo teníamos. Por ejemplo, yo debo decir que yo tenía una enciclopedia Strong, un diccionario Strong, en papel, que eso era lo más enjundioso del mundo, para tú encontrar el significado de una palabra y ver los diferentes usos. Es una cosa increíble.
todo con la intención de tú dar una idea clara o más clara de lo que el escritor estaba diciendo. Ahora no, ya tú tienes una serie de herramientas que muchísimas yo no las conozco y me he quedado con una o dos que conozco, porque la verdad que mi mente no da para tanto. Y eso hace que tú puedas ser más enjundioso, que sea más cuidadoso, más específico al decir cosas. Y frente a eso hay que decir, amados, ¿qué acontece? Que, por ejemplo, yo recuerdo al hermano cuando se llamó con una preocupación muy sincera, muy cierta, porque este hermano le dice, no, que eran unos mercaderes, y ahí hay que decir un par de cosas más. Yo veo la línea sonando, o más bien la veo la luz encendiéndose. Vamos a tomar la llamada, y yo voy a continuar sobre ese comentario, porque es importante. Vamos a ver. Buenos días. Buenos días, Dios bendiga. Amén. Cuéntenos, hermana. Sí, yo quiero aportar que las bendiciones, cuando Dios las tiene, vienen de cualquier parte. Hace un tiempo que enviudé y tengo un joven y un adolescente, y la familia de mi esposa vive en Estados Unidos, y yo pensaba como que ellos iban a hacer algo por nosotros. Pues mi hermana no hicieron nada. Así mismo. Igualmente, a mí no me ha faltado nada, porque Dios ha usado gente más pobre que yo diría, porque el que tiene niños pequeñitos y cosas, está en una condición Sí, difícil. Uf, Dios. Y hay gente que se ha manifestado, o sea, ¿me entiendes? O sea, no me ha faltado la bendición, y Dios usa a quien sea. O sea, uno a veces cree que la bendición viene de una parte, o de la iglesia, o de tu familia, y no viene por ahí, pero Así es. igualmente te bendice. Amén. Excelente. Bueno, pues déjeme decir lo siguiente, porque el pastor que nos llamó es un comentario muy atinado, y entonces aquí voy. Reitero, una persona estudia un texto y luego quiere avasallar a otro que no lo ha estudiado con esa misma profundidad. Él asume información que consiguió de ese pasaje y lo asume y lo toma para avasallar, reitero, para pisotear o para avergonzar a aquel que no ha tenido El privilegio o la oportunidad, pastor, tal vez, de Tal vez, estudiar mira, y de escudriñar este no, tipo de pasajes. tal vez ni privilegio ni oportunidad, sino simplemente la curiosidad. También. Porque muchas veces, y yo debo decirlo que en mi manera de predicar, hay palabras dentro del texto que para mí resaltan y me producen curiosidad. ¿Qué quiere decir esta palabra? ¿A qué se está refiriendo? Porque reitero, como la escritura nos vino en un lenguaje que no es el nuestro, o sea, cuando tú ves en la escritura la palabra hijo, en todas partes no se escribe de la misma manera. Y entonces eso significa que hay diferentes tipos de palabras que manifiestan quién es hijo, pero sabemos que hay hijos que son de crianza, hay hijos que son que simplemente tú que son nacidos del matrimonio, de sangre, pero también hay hijos que son adoptados. Sí. O sea, no un hijo de crianza que tú lo recibiste o era un que sí, ok, tú, no, sino incluso el adoptado. Digo el de crianza que tal vez no tiene tu apellido y el adoptado que sí lo tiene legalmente. ¿Aló? O sea, pero es el mismo, es un hijo, son hijos, se consideran hijos. Entonces, frente a eso, hay que decir que nosotros podremos tener puntos de vista encontrados. Pero hay una realidad. Por ejemplo, en este tiempo, a la iglesia se le está escatimando, o no a la iglesia. Sí, a Dios se le está escatimando la capacidad de Dios a hacer milagros, incluso. Ay, sí, pastor. O sea, yo lo escuché en labios de alguien que critica muchísimo, en labios de un pastor extranjero, que lo critica muchísimo, que acaban con él por todas partes. Y él decía una cosa que yo cuando lo escuché me pareció interesante. Realmente le están quitando, muchas iglesias, le están quitando a Dios la capacidad de hacer milagros. Y comienza el diablo, porque es una corriente diabólica, diciéndote que, bueno, lamento decirlo, mi hermano, porque saben que los estimo, pero comienzan algunos diciendo que los dones cesaron. Bueno, que ya Dios no hace milagro a través de los hombres, que Dios no hace sanidad a través de los hombres. Que ya no se mueve como antes. No, y que las cosas cambiaron, que ya esos tiempos pasaron. Y hay gente que lo defiende a ultranza, que lo defiende con rabia, y que lo defiende, que son capaces de crucificar o cortarle la cabeza a cualquiera que diga lo contrario. Pero y si tú lo ves, y si nos ponemos del lado de entender que esa corriente posiblemente haya sido introducida como un espíritu de error por Satanás para
hundir la iglesia incluso, o más bien hacer que la iglesia se pierda la bendición del hecho de que Dios todavía puede sanar, que hay esperanza para el afligido, que hay esperanza para el pobre, que hay esperanza para el enfermo, que hay esperanza para el desahuciado. O sea, si vemos que nuestra lucha no es contra carne y sangre, si vemos que somos parte de un reino y que Satanás es el dueño de un reino, el rey de un reino, y que Jesús es el dueño de otro reino, vemos que con Jesús vinieron las resurrecciones, la sanidad de enfermedades que no tenían sanidad, vinieron la restauración en todos los sentidos. Así es. Entonces, inconscientemente, yo voy a plantearlo de esa manera, inconscientemente pudiéramos nosotros estarnos poniendo del lado de una corriente que quiera quitarle a Dios el poder y que quiera decirle a la gente que está debajo de su cobertura espiritual, ya eso no sucede. Ya eso no sucede. Recuerdo haber leído un libro donde una persona con problemas de cáncer, un pastor le dijo, mira, tú tienes una iglesia de 300 personas, tú has hecho un excelente trabajo para Dios, tú te puedes morir. Y el tipo se murió de cáncer. O sea, en vez de dar una palabra, vamos a orar, vamos a buscar otro Dios, vamos a humillarnos al Señor, lo despidió en paz. Y el pastor murió un hombre joven. O sea, por favor, ¿puede Dios ponerte un cáncer como pastor para que tú te vayas al cielo? Sí. Y también llamarte sin enfermedad. Claro. Pero hay palabras en la Escritura que dicen que eso puede ser diferente. Vamos con la llamada. Buenos días. No hay problema, mi amado. Tremendo. Muy peligroso. Ay. Así es. Así es. Excelente. Muchísimas gracias, mi amado. Realmente su llamada no tiene desperdicio y si las líneas se lo conceden, olvídese, puede llamar las veces que desee. Fíjense, ¿por qué digo esto, hermanos? Porque la verdad es que la iglesia está en un tiempo decisivo, un tiempo peligroso. Un tiempo peligroso. Esta misma semana supe de alguien por lo cual estuve orando. Y lo que tengo que decir al respecto es que la persona estaba en coma hacía ya como 2 semanas o más. Y al otro día de nosotros ponerle en oración y en lo personal estar orando por la persona, esta mañana el Señor me lo trajo de nuevo a la mente. Hay que decir que al otro día le quitaron las máquinas que le daban respiración artificial al joven de 30 y algo de años, 2 hijos. Para mí, como si lo conociera, fuera un hermano mío, un primo, una persona cercana. Y empezamos a orar y pedimos la oración y todo el que oró, debo decirle, bueno, Dios escuchó su oración. ¿Por qué? Porque la persona le quitaron el respirador artificial y le estamos esperando básicamente que reaccione y tengo entendido que ya ha tenido visos de reacción. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia está en un tiempo delicado. La iglesia está en un tiempo delicado porque, reitero, se le ha querido quitar a Dios la capacidad de hacer cosas en este tiempo. Gente muy bien intencionada aparentemente, gente con mucha formación, y el pastor acaba de decir algo, y es cierto. La Biblia es por interpretación. Ahora, yo debo decir, muy respetuosamente, que soy de los que estoy a favor del método histórico-gramatical de la Biblia. Estoy a favor de ese tipo de interpretación. O sea, me sumo a eso, me quedo en el contexto, pero me gusta ver las cosas con cierta ecuanimidad, sin volverme loco, porque la pregunta que le hicimos al público, ¿creen ustedes que Dios pudo haber usado cuervos reales? Ahora, déjenme decir lo que dice Levítico 11:15, perdón, y dice aquí, oiga bien, todo, desde el verso 10, todo lo que hay en los mares y en los ríos que no tenga aletas ni escamas, sea reptil o cualquier animal acuático, os serán abominación.
serán abominación para vosotros, de su carne no comeréis, y de sus cadáveres tendréis repulsión. Todo lo que hay en las aguas y no tenga aletas y escamas os será abominación. En cuanto a las aves, tendréis repulsión de las siguientes, que no se comerán y serán abominación: el águila, el buitre, el quebrantahuesos, el sopilote, el gallinacio, el gallinacio, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, etcétera, etcétera. Hasta el cisne está ahí, el que lleva a los niños. Hasta el cisne. Ese no es el cisne, pastor. Ya usted iba a decir que era el cisne que íbamos a ver película. No, pastor, por favor. Estamos hablando del cisne. O sea, tú no has ido a Downtown al cine. Sí, pastor. Al cisne, ¿no? Yo sabía que le iba a meter algo por ahí. Sí, hay que ser feliz. Mira, ustedes los solteros tienen pocas razones para reír. No tienen hijos. Mira cómo ese hombre ríe después que es papá. Ay, él ríe ahora porque no le ha llegado la factura. De los Pampers. Muy bien. Fíjense, aquí estamos hablando del cuervo como animal. Pero yo debo decir, como mala noticia, que Elías, la verdad es que no se iba a comer al cuervo. Elías se iba a comer lo que el cuervo le llevaba. Ahora vamos a ver no algo. El mensajero, Sino lo que llevaba. Miren, interesante, o sea, ¿y tenemos una llamada, Leica? Veo que sí, aleluya, vamos a ver. Amén, mi amado, adelante. Cuando Dios va a hacer algo, oye, Dios es un Dios de orden y maravilloso en cuanto a lo que es usar, no importa el animal, porque si nos ponemos a llevar, la Biblia misma habla cuando Pedro estaba en un éxtasis. Sí. Así mismo. Entonces, cuando Dios va a usar a alguien para bendecirlo, para darle ese propósito que Dios tiene, yo soy testigo de las cosas maravillosas que Dios ha hecho en mi vida. Hoy han pasado personas de que yo nunca en mi vida lo he visto y mira, es maravilloso. Hemos vivido esa experiencia también, así es. Amén, mi amado. Muchas gracias por su sintonía. Hemos vivido la experiencia. Pero dirá alguno de un corte diferente: no, eso son cosas de pentecostales. Esa gente siempre vive buscando Esa gente siempre vive espiritualizándolo todo y que sí o cuánto. Ahora déjeme, fíjese que ya leímos el texto de Levítico 11, donde habla de los animales que son inmundos. Reitero, Elías no se estaba comiendo el cuervo, sino lo que el cuervo le estaba llevando. ¿Aló? Ok. Y entonces en el mismo pasaje usted ve que entonces viene lo de la viuda de Sarepta, y ahí se complica un poquito la cosa. Porque dice el texto que Dios dice, atienda esto: yo he ordenado allí una mujer viuda que te sustente. Esto lo voy a decir solamente para que nosotros entendamos que haya sido un animal o haya sido un mercader, como dijo una de las hermanas que llamó, eso yo creo que no reviste la mayor importancia, excepto para información. Y continúo después de la llamada. Vamos a ver. Buenos días. Pastor, Dios bendiga mucho. Amén, mi amado. De verdad que sus programas, sus intervenciones no tienen ningún tipo de desperdicio, por eso trato de seguirlo siempre en ese programa tan especial, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Fíjese, pastor, leyendo acá el capítulo 17 de los Reyes, la Biblia aclara muy detalladamente de qué animal, o sea, de qué, a qué se refiere Dios cuando dice que yo te enviaré a los pueblos a que te lleven mi agua. Sí. Entiendo en este aspecto que si Dios, si fuese otro tipo de una o persona o un ente social, yo creo que la Biblia lo especificaría bien. La Biblia lo Ok. dice claramente: yo he enviado a los cuervos que te lleven pan y agua. Ahora bien, cuando por ejemplo personas, entiendo yo, no sé, comienzan a decir que fueron un tipo de ente social por allí, que le llamaban los cuervos, yo creo que se le está quitando el poder y la potestad que tiene Dios para utilizar la creación de Él para cualquier acto que Dios quiera hacer con esa persona, porque dice la Biblia que Dios envía a Elías a esconderse, ¿verdad? Cierto. En una cueva cerca del arroyo, de ahí él iba a beber, iba a tomar agua, pero también iba a enviarlo, lo envió
Recuerda que los cuervos tienen esa peculiaridad de cargar Sí, tipo de cosas como panes y esas cosas así. así es. Cosas que ellos encuentran. Entonces, si Dios hizo el cuervo, eso no sabe si hizo los animales. Está interesante. La potestad de enviar a un cuervo a llevarle a un siervo de Dios o cualquier tipo de ave, vamos a decirlo así, un mensaje, un envío. Ciertamente. Amén, mi amado. Muchísimas gracias. De verdad nos bendice mucho su comentario. Gracias por sus palabras. De verdad que sí. Y la verdad es que solo hay que decir que la gloria es toda al Señor. Porque estamos en esto, porque entendemos que Dios nos metió en esto. No estamos en esto buscando más que servir y ser de utilidad al reino. Nada más. No nos interesan los premios soberanos, no nos interesan... Los otros premios. No, ningún premio, no nos interesa eso, no nos interesa, y ni siquiera que nos inviten a predicar para que nos den una ofrenda. Yo determiné hace ya varios años que donde fuera a predicar no iba a recibir la ofrenda, que iba a dar las gracias por el privilegio de llevar la palabra, sobre todo porque sí, tomé esa determinación porque puede ser oneroso para algunas ocasiones, o la gente entender que voy a cualquier lugar que me invitan, gracias a Dios me invitan poco, porque soy un predicador medio peligroso, que se lo digo para que no se sorprenda, soy medio peligroso, entonces gracias a Dios que me invitan poco, pero el que me invita sabe que no tiene la presión de que tiene que invitarme, tiene que darme una ofrenda suculenta realmente no, tenga paz con eso. Vamos a la viuda de Sarepta, pastor. No, Lo que iba a decir antes de la al respecto. viuda, Diana, yo te he dicho a ti, no te metes en la vida ajena. ¿Qué te importa a ti la vida de Sarepta? Tú no tienes que ver con esa mujer tranquila, por Dios. ¿Era usted que estaba hablando de ella, pastor? No, yo no, negativo, Entonces, negativo, eso no es verdad. Bien, no, antes de llegar, porque lo que estoy viendo básicamente es, y escucha las opiniones de los hermanos, y son tremendas. O sea, fíjate que Dios lo manda a él a esconderse primero, donde hay agua, alejado, y entonces le dice cómo lo va a alimentar. Y luego de eso es cuando se presenta la viuda. O sea, ¿por qué yo quise traer el pasaje de la viuda juntamente? Porque en ambos él da una orden a alguien o a algo. Ahora, vamos al porqué. Vamos al porqué. Lo que vemos es dependencia. Dios le está enseñando a Elías, veo parte de los temas, puede ser dependencia. O sea, yo te voy a alimentar como yo quiera, usted se esconde con donde yo quiera y cuando yo quiera. Recordemos que Elías había tenido una experiencia de salir huyendo. No porque Dios le dijo, sino porque él tuvo temor. En este caso, Dios lo manda a esconder. ¿Qué es lo que vemos en Elías? La gran obediencia de Elías. Ay, sí, pastor. Y luego de la llamada, porque nos debemos a las llamadas, porque para eso le abrimos la línea, yo voy a entrar entonces en consideraciones sobre el asunto de los mercaderes y demás. Vamos a ver. Buenos días. Amén, cuéntenos. Yo no solamente digo que yo creo, yo estoy segura de que Dios lo debe hacer, porque yo he visto muchos milagros que Dios ha hecho y él ha utilizado a quien él le ha aparecido. Amén. Yo pensé que eran buenos. Y si él usó la burra de Balaam para que le hable, para educar la obediencia. Dije que los burros son más brutos. Amén, muchísimas gracias. Pastor, Ay, santo, está muy bueno que eso. escudriñe en la Biblia Está muy bueno para eso. que relacione Ok, textos. déjeme leer entonces, Cuénteme. porque esto es información que aparece en la red y que, reitero, como está en los idiomas originales, en lo hebreo y eso, dice, escuche esto, lo que es traducido como cuervos en el original es una palabra larguísima, Ain Resbet Tiut Men, que es el equivalente a Arobín, comerciantes árabes y medianitas de tez oscura. Oiga bien, los medianitas eran descendientes de Abraham, provenientes de la unión con su segunda esposa de nombre Sétura, que llegaron a mezclarse racialmente con la descendencia de Ismael, árabes puros, y posteriormente con los árabes del sur de Arabia. Se dice que secretamente le pagaban tributos e impuestos al rey Acab y a su esposa Jezabel, para no ser estorbados o molestados por ellos. A su vez, el rey les proveía a ellos de todos los alimentos que se servían en el palacio del rey, y desde luego constituían su alimento para el camino que diariamente recorrían desde su región hasta las ciudades en las cuales comerciaban. En efecto, Arobín, comerciantes, viajaban continuamente por esa región llevando mercaderías de una ciudad a otra. Traficaban con oro, plata, tela y piedras preciosas. No era extraño que pudieran incurrir en actividades ilegales, asalto y robo, contra otros caminantes o comerciantes. Se dice que secretamente le pagaban impuestos al rey Acab y a su esposa para no ser molestados. A su vez, el rey les proveía de los alimentos que ellos necesitaban. Fíjate. Dice, el problema y confusión viene porque la palabra cuervo referente al ave de rapiña se escribe parecida, Orvin, con M. Sin embargo, era imposible tanto desde el punto de vista biológico
como desde el punto de vista religioso y bíblico, que el Padre utilizara un animal considerado inmundo para alimentar a un profeta de especial comunión como Elías. Ahí está el tema. Y dicen más, dicen que inclusive es posible o que el profeta, que Elías hubiera preferido morir antes de ser alimentado por un animal inmundo como el cuervo, que leímos en Levítico capítulo 10. Y una persona, pastor, tan obediente como Elías, ¿usted cree que le iba a poner... Ese es un buen detalle. Hay que decir que al arca entraron todos los tipos de animales. Hay que decir que Dios es el creador. ¿Por qué yo traigo esto de los comerciantes y demás? Porque, como bien se habla, hay una corriente que dice que la palabra Rubín habla de los comerciantes, y hay una corriente, lógicamente, que apela al hecho de que Dios es dueño de su creación. Simple. Y yo reitero, apoyando esa postura y quedándome en el mismo medio, o sea, ¿tengo yo que creer que fueron comerciantes? ¿A cuántos comerciantes le iban a saber? ¿O un solo fue que Dios le dijo? O sea, es un asunto que amerita mucho cuestionamiento. 2 veces, pastor, ese comerciante en la Sí, mañana y en la tarde iba a descuidar su venta. Y hay que decir que pudiera ser por cuanto Dios se lo estaba ordenando, pudiera ser. Sí, porque todo eso está dentro de lo especulativo, dentro de lo que pudiera ser, que es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es, mis amados, que la iglesia está padeciendo del hecho. Yo no estoy en contra de la información. La persona que más información tiene del mundo es el señor Google, que es una bendición. De todo usted encuentra ahí. Pero usted tiene que filtrar lo que encuentra. ¿Por qué? Porque yo tengo que decir ya al final de estos minutos, yo tengo que decir que yo tengo una experiencia donde personas desconocidas a mí me han provisto de dinero, inclusive, en momentos necesitados de la iglesia. No en los momentos, y sobre todo al inicio, en momentos necesitados de la iglesia, el Señor ha usado personas inclusive no creyentes. Lo ha hecho en momentos de la iglesia, personas inmundas, por así decirlo, y de igualmente personas desconocidas. O sea que, ¿qué te digo? Estamos ahí, sí, Dios puede hacerlo con el cuervo, y sí, Dios puede hacerlo con los comerciantes. Pero no le quitemos a Dios la parte de poder que Él tiene. De operar milagros. No, es que Dios es todopoderoso. De Señores, hacer lo que quiera. ellos están levantando la mano. Yo creo que ya lo levantan cuando comienza el programa a las 10, comenzó hasta las 10 y 3 hoy. Nada, y Cualquier cosa, ley que es responsable. Sí. Y ahí nos habían escrito, pastor, en el WhatsApp y trataremos de darle Hay respuesta. muchísimas opiniones, pilas de opiniones en el WhatsApp. Ay. Muchísimas Señores, gracias por su sintonía, gracias por colaborar con nosotros también, dándonos sus... yo de verdad bendigo, quiero agradecer encarecidamente a los hermanos que nos toman en cuenta. Disculpen mis malos chistes, perdónenme de verdad de todo corazón. Perdón. El Señor le dé misericordia para perdonarme. Ay, sí. Pero yo no lo puedo evitar, es que es un mal que hay en mí. Yo, como Pablo, digo que el pecado está en mí. Se aguijó, Lo admito. Ay, Dios mío. Lo admito. Señores, hasta la próxima semana. De verdad les bendecimos. Gracias por su bendita sintonía. Y bendecimos a los redes videntes en todas partes del mundo. Hasta la próxima semana. En gracia y libertad. Venció el pecado, venció a la muerte, su amor es grande, su amor es fuerte, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Con sus prodigios, Él nos sorprende, es admirable, todo lo puede, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Y es solo por la gracia de Dios, solo por gracia, oh Dios.